Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. El doctor Juan Cárdenas está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, querido doctor. Hoy en los análisis de lo que ha pasado durante el año, que ha sido lo más duro que ha atravesado el país, aparte de la pandemia en política. Buenas noches. Un abrazo, mi doctor. Buenas noches. Primero, la confirmación de cómo me reciben. A la perfección. Les saludamos con afecto y con esa sensación de que se nos va un año. Siempre esto crea un sentimiento de nostalgia, sentimientos encontrados, y brilla una lucecita de esperanza porque el nuevo año nos traiga algo nuevo, algo bueno, algo positivo, aunque no hay mucho espacio para la esperanza. Saludamos con vivo afecto y nostalgia a los hermanos migrantes de la quinta región del país. Igualmente lo hacemos para los hermanos y hermanas escucharnos, que nos dan su sintonía y su preferencia. Aquí estamos para hacer una panorámica de lo que ha ocurrido en el año que está terminando. En los primeros meses de este año se dio el proceso electoral en primera vuelta. Ocurrió algo que llenó de esperanza al Ecuador. Hubo, de hecho, una decisión política electoral favorable a la Revolución Ciudadana. Sin embargo, lo que se logró en la primera vuelta, una diferencia muy considerable con quienes se quedaron disputando a dentelladas el derecho de pasar a segunda vuelta, al balotaje, y haber logrado, a pesar del cambio del modelo, a través de una mañosa reforma del Código de la Democracia para cambiar el método de asignación de escaños en la Asamblea, para atormentar mucho más la vida política del país y particularmente para impedir que el pronunciamiento ciudadano sea consecuente con los números en el Consejo Electoral. Cambiaron el método de Hunt y se fueron por el Webster. Y esto significó que en el país impera la ingobernabilidad. Ningún movimiento, ningún partido per se logró una mayoría determinante que sí ocurrió durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. Esto que para algunos que tratan de esconder sus angustias, sus odios, sus venganzas y persecuciones, esto que creen que ha sido malo, resultaba tan saludable porque había una acción coordinada y responsable de las funciones del Estado. Ahora, por cualquier cosa, salen a gritar golpistas, salen a reclamar por falta de gobernabilidad que no les dejan gobernar. Esto quisieron y esto lograron. Pero en este análisis, para completar la idea, en el mes de febrero, el pueblo del Ecuador le asignó la mayor votación a la Revolución Ciudadana que encarnó aquella herramienta de convocatoria masiva UNES y se logró 49 escaños de la Asamblea. Un triunfo categórico que por sí no pudo decidir el rumbo de la nueva Asamblea que se
instaló el 14 de mayo. Luego fuimos testigos de una campaña espantosa, demencial. Alguien que se había ganado, entre comillas, el repudio nacional por su vinculación con el atraco bancario, por haber participado en los gobiernos neoliberales que facilitaron ese atraco y que posteriormente encubrieron a los autores y beneficiarios del atraco bancario. Ese personaje, por obra de una maniobra mediática de los grandes medios privados de comunicación confabulados con una consigna: impedir el triunfo de la revolución ciudadana, y a eso se dedicaron, a mentir, a calumniar, a escandalizar, a distorsionar, a regar rumores falsos. Por otro lado, tuvieron la colaboración, entre comillas, de aquellos que se abstuvieron, de aquellos del nulo ideológico. No nos engañemos. Ellos, los sectores de la etnia, los dirigentes que orientaron en ese sentido a las bases, lograron que el banquero, en un país consciente de sus derechos, le arranquen un voto favorable y ganen la segunda vuelta. Hubo de por medio también errores dentro de casa que ya han sido señalados y determinados a nivel interno, y también no tenemos nada que ocultar. Hemos discutido esos errores con nuestra militancia y con la ciudadanía, abiertamente. Pero se dijo de todo, inclusive recuerden ustedes que muy agencioso vino el fiscal general de Colombia a reunirse con su par en Ecuador para levantar el escándalo dizque de una aportación del Ejército de Liberación Nacional inexistente a la campaña de UNES, de Andrés Arauz. Y levantaron una polvareda que escondió lo de fondo, que se trataba de una continuidad de aquel gobierno traidor que culminó en mayo, y que la única forma de hacerlo era engañando al electorado, escandalizando, mintiendo, distorsionando. Imagínense que en estos días nos enteramos que en las acciones propias de la Fiscalía de Colombia hay una funcionaria de esta entidad que declara muy claramente que los 3 periodistas, 2 periodistas y un acompañante periodista de Diario El Comercio, que fueron secuestrados en la frontera norte, fueron eliminados, como llaman en el argot de estas bandas, porque el gobierno del señor Moreno se negó a negociar absolutamente nada en beneficio de la liberación de esos 3 compatriotas. Pero acá nos decían, nos mentían, que estaban haciendo todos los esfuerzos para lograr una liberación negociada. Es decir, la característica fundamental ha sido la mentira. La mentira. Estamos cansados de tanta mentira. Y en base de ello, lograron algo que ni el mismo estratega Jaime Durán Barba se imaginaba. Él fue el primer sorprendido. ¿Cómo es posible
que un candidato repudiado haya obtenido una mayoría, que nosotros la respetamos, porque es un pronunciamiento democrático. El nuestro es un análisis político que en nada afecta la validez del resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Que quede bien claro, nosotros somos demócratas y democráticos. Nosotros jugamos con las reglas constitucionales y legales que nos plantea el ordenamiento jurídico del Ecuador. Pero esto no nos impide recoger estas experiencias que nos dejaron una continuación del régimen anterior, con las mismas características. El discurso presidencial inaugural nos llenó de alguna esperanza y alivio. Nos dijo el ungido que no venía con una lista para perseguir, que su prioridad era saciar el hambre de los ecuatorianos, que no venía a perseguir. ¿Qué ha ocurrido? Y esa asamblea que días antes de su inauguración sus fuerzas más representativas, es decir, la bancada más numerosa de 49 asambleístas, UNES, Revolución Ciudadana, los socialcristianos que coadyuvaron en alianza a la victoria del presidente actual, y creo, lógicamente, y por instancias del presidente, se reunieron, y se reunieron con Rafael Correa, con Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y acordaron una hoja de ruta para facilitar la gobernabilidad en la función legislativa, es decir, con temas puntuales, concretos, y proclamando una candidatura que no era ninguna carta tapada, era el ingeniero Henry Kronfle. Era el candidato de consenso de estas tres fuerzas políticas que se reunieron hasta el día anterior de la instalación de la nueva asamblea. Este acuerdo, solemnizado, hasta con detalles referentes a la organización interna de la asamblea, se fue al traste, porque vino el acuerdo empujado por los odiadores. ¿Cómo es posible que van a aliarse con el correísmo? Cuidado, cuidado. Y sacrificando todo, pero sobre todo la credibilidad, la seriedad de un estadista, se fueron por el lado de los que pueden manejar a su antojo y nombraron a una persona que hoy es la artífice de que la calificación, si puede llamarse como tal, de la asamblea sea del 1,5%. Nosotros pensamos que la asamblea que culminó en mayo era la peor. No, esta hace todos los esfuerzos, entre comillas, para ser peor. Y hemos visto cómo se han sucedido las votaciones más increíbles. Cómo vemos que el sector que es la segunda fuerza en cuanto a número de asambleístas, ha votado de la mano del gobierno por leyes y decisiones que no van en la dirección de lo que necesita el pueblo, que se prestaron para todo, que permitieron, por ejemplo, la violación constitucional de publicar vía decreto ley
una ley económica urgente que fue negada y ratificada su negación en la Asamblea Nacional. Y que en ese recinto, que es la primera función del Estado, por su alta responsabilidad, por ejercer el control político de las demás funciones, allí certificaron, tendrán que responder por ello, certificaron que esa ley económica urgente, según esa certificación de la actual administración de la Asamblea, certificaron, repito, que no había sido negada, reformada ni aprobada, cometiendo en forma flagrante una mentira monstruosa que se desmiente con los hechos ocurridos. Con 88 votos fue negada la ley económica urgente del Ejecutivo. Y no solo que eso, sino que con 2 votos más, con 90 votos, se negó su reconsideración, por lo que quedó en firme, compatriotas. Eso es todo. La Constitución no habla de otra cosa que no sea negar, reformar o aprobar. No habla de archivos. El archivo es la consecuencia de la negativa que se produjo en la Asamblea. Y ahí vemos entonces que una ley que es realmente un caballo de Troya y que entrará en vigencia desde el próximo 1 de enero del año 2022. Veremos pues los efectos de su vigencia en la economía nacional. Que para comenzar, libera de lo que debían aportar vía tributaria la banca, la que cuenta utilidades seguras, pese a la desgracia de la pandemia que aún nos afecta. Ellos se liberaron de esa responsabilidad y miraron para otro lado. Y eso consagraron en esa ley económica urgente publicada inconstitucionalmente, porque fue negada. Y claro, tienen el coro de sus cortesanos mediáticos. Porque el Ecuador se llenó de vergüenza cuando se publicó el informe de los papeles de Pandora, un trabajo de 600 periodistas de 90 países del orbe, que revisaron 12 millones de documentos y sobre esa base levantaron un informe. Estamos refiriéndonos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Sin embargo, transaron las cosas con una simple información de Contraloría del señor Río Frío, que desmintió la afirmación de 600 periodistas de todo el mundo, contradiciendo que Dakota del Sur en los Estados Unidos no es un paraíso fiscal. Está declarado como tal, reconocido como tal. Pero para hacerle el favorcito, ese contralor que es la mano visible desde una celda de la cárcel, esa mano sirvió ahora para una nueva trampa, para impedir el establecimiento de responsabilidades. ¿Quién facilitó aquello? Ese grupo que ahora inclusive se divide.
No sé si para continuar votando a su antojo o si realmente de por medio existe una lucha ideológica y un deseo de depuración. Porque así como están las cosas, las bases indígenas no creo que se sientan representados por esas camarillas dirigenciales que le están haciendo el juego a la derecha bancaria para apretar mucho más la estrechez de la vida que vive el pueblo del Ecuador. Esto desde el punto de vista político, pero también hay otras aristas que han ocurrido en este año y en los últimos días del presente mes de diciembre, cuando la Corte Constitucional, que fue proclamada como de lujo y que fue designada por el Trujillato, por ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, dirigido por el señor Trujillo y en el que se integró el señor Luis Macas, fundador de la CONAIE, no se olviden, y que destruyeron la institucionalidad del país. Y ahí ocurrió un hecho: el incumplimiento de una resolución de ese Consejo de Participación Ciudadana en el Consejo de la Judicatura, donde evaluaron para despedir a 23 jueces de la Corte Nacional, porque había de por medio ya montado el aparataje para la persecución y para evitar lo de fondo, impedir una candidatura ni de lejos de Rafael Correa y negar para siempre, según ellos, la existencia del correísmo. Eso es todo. Y resulta que la Corte Constitucional, en algo que reconocemos cumpliendo su papel, no más que eso, resuelve y declara inconstitucional la evaluación realizada en el año 2019 por el Consejo de la Judicatura. Ese Consejo de la Judicatura que no tenía facultades para ese tipo de comedimientos. Pero aquí ocurre la trampa. La Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del proceso de evaluación de los jueces nacionales. Pero si es inconstitucional esa designación, esa evaluación, ese despido de jueces y la convocatoria a otros jueces que no eran nacionales, que eran transitorios, cuya figura no existe, ¿cómo es que estos jueces, que hoy son declarados ilegítimamente designados, y los que salieron injustamente, inconstitucionalmente evaluados, cómo es que pueden producir sentencias y resoluciones que queden en firme? Eso no se entiende en derecho. Y esto realmente, en el ámbito de la justicia internacional, va a ser motivo de un serio análisis y objeción. Pero esto está ocurriendo. Además, este año se ha caracterizado por una inseguridad ciudadana galopante, que nos da mucho miedo de salir a la calle, ya no solamente por el contagio de la variación del COVID, el Omicron, sino porque la fuerza pública no nos garantiza seguridad a los ciudadanos. Y esa violencia y esa inseguridad y ese escenario
sanguinario. Se ha repetido las veces que han querido los capos en las cárceles del país y particularmente en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Y ya no se habla de esto. Hasta que hoy, 28 de diciembre, ocurrieron hechos muy lamentables, peligrosos, en el marco de una visita oficial a una de esas dependencias de los centros de privación de libertad. Se habla inclusive de víctimas, heridos. Pero como todo está caracterizado por la opacidad, que hay que esconder, no hay que escandalizar para que no se afecten ciertas figuras rutilantes que aspiran a alguna función pública de mayor envergadura, aquí no pasa nada. Y nos quedamos en el mensaje sesgado de algunos medios que antojadizamente dicen lo que les da la gana. Y si hay algo que también se convierte en una especie de cereza del pastel, es que a consecuencia de un lamentable fallecimiento en la provincia de Manabí, de la señorita Arcentales, hubo una serie de elucubraciones, versiones. La familia, como es su derecho, ha exigido una investigación y justicia. Y aquí viene la cereza del pastel. Uno de los grandes odiadores, de aquellos que ni de lejos se parecen a un periodista, pero que ejerce el oficio con prepotencia, con autosuficiencia. Nos trae la versión de una pitonisa, el pueblo le llama una bruja, para que ella le diga en pantalla abierta que, en primer lugar, no era suicidio, como era la primera versión, que se trata de un asesinato. Y siguiendo en el relato de la pitonisa, el asesino no es el fiscal. De por sí, la brujita le va dando un certificado de honorabilidad y a inocencia al fiscal. Aquel que vimos en redes cómo agrede físicamente a la víctima. Y termina diciendo que es un problema con alguien como un patrono anterior que tenía otra clase de motivaciones. Es decir, la fiscalía ya no tiene para qué investigar. La policía no tiene que recabar indicios ni pruebas. ¿Para qué? Si ya dijo la pitonisa. Y lo dijo ante este periodista, entre comillas, que desdice de la exegesis del auténtico periodismo que se basa en la deontología social. ¿Cómo es posible que lleguemos a esos extremos? Que haya una dama que lee las cartas, entre comillas, lee las cartas, y que ahí nos digan la estructura de un proceso penal, de un hecho criminal, en el que está inmersa una víctima. Es decir, si no fuera tan doloroso, sería hasta folclórico. Pero esto nos está pasando. Hay un grado de inconsciencia en quienes ejercen opinión pública que les importa un popino precisamente esa opinión pública. Hechos como estos han ocurrido en el presente año. Se ha agudizado
el desempleo, ha aumentado la tasa de desempleados en el país. Hay miseria, hay hambre, hay inequidad, hay insolidaridad. Hay mucha gente que está sentada en las aceras de los pueblos y ciudades, mascullando maldiciones en contra del aumento del salario básico, unificado, de $25, porque a la inmensa mayoría de desempleados no les beneficia para nada, y más bien son un espejismo que ofende su miseria. Es que no responde a una estructura elaborada desde un plan de gobierno para reactivar la economía nacional. Porque la mayor preocupación del régimen ha sido acrecentar la reserva monetaria internacional depositada en Suiza. Y a ese fondo inclusive fue a parar la contribución del Fondo Monetario Internacional, que se llama Sistema Único de Compensación. Sistema Único de Compensación. Esto quiere decir que por esta única vez el Fondo Monetario Internacional se salió de madre e hizo préstamos no reembolsables, es decir, donaciones a los países en proporción a su población y algunos otros macro y microindicadores, y al Ecuador le correspondió cerca de $900 millones, que debieron ingresar al torrente circulatorio que permita el incentivo y el estímulo y la movilización de la producción nacional, con miras a crear puestos de trabajo, que es el gravísimo problema que vivimos. No, esos recursos también fueron a la Reserva Monetaria Internacional. Y la gente se preguntará, ¿y por qué? ¿Y saben por qué? Porque esa Reserva Monetaria Internacional, con moneda que no es nuestra y que está en un banco extranjero, sirve para garantizar el cumplimiento del pago de la deuda externa y de los bonos. ¿Usted tiene bonos? ¿Usted tiene papeles de deuda externa? Yo no los conozco. ¿Quiénes tienen? Los grandes grupos económicos, la banca. En definitiva, lo que están haciendo es protegiendo sus intereses particulares en desmedro del derecho del país a reactivar, aunque precaria y primariamente, su economía totalmente despedazada. Así que, compatriotas, no hay mucho espacio para el optimismo en el próximo año. Más bien, se prevé una serie de confrontaciones y ya se han dicho las primeras amenazas, inclusive de mandar a que con sus huesos vayan a parar en la cárcel, cosa que consideramos por lo menos una tremenda imprudencia. Para quien se vanagloria de ser el líder del encuentro. ¿Encuentro con qué? ¿Con quién va a dialogar? Si quiere diálogo, todos podemos dialogar, pero nadie puede resignar ni renunciar a la esencia de sus propias necesidades. Ese diálogo es importante. Nadie se niega, repito, a dialogar, pero no un diálogo de sordos, ni que alguien intente imponer una agenda particular, egoísta, exclusivista y excluyente. Así que puede ser que nazca, por ejemplo, una estructura de carácter nacional, una unidad de objetivos con patriotismo, con desprendimiento, para leer lo que le pasa al país
y entender cuál es el papel que nos corresponde desempeñar en este momento crucial de un país afectado, una vez más, por la amenaza que ya no es tal, es real, del recrudecimiento de la pandemia con el Omicron, al que culmino mi modesta exposición, exhortando a que nos cuidemos, a que volvamos al aislamiento, al uso de la mascarilla, al lavado permanente de las manos y a utilizar el alcohol como medidas preventivas que nos protejan. El virus está aquí. El virus es de contagio muy rápido, pero el efecto es mucho menor para quienes nos hemos vacunado. Yo respeto a aquellos que asumen la agenda de los que no quieren vacunarse, pero esos que no se vacunan no pueden salir a la calle a contagiar a los demás. Son un peligro. Así que cuando hablan de la obligatoriedad de presentar un certificado de las 2 dosis y aún más del refuerzo, las autoridades sanitarias están cumpliendo con su deber de proteger la salud pública de todos los compatriotas. Hasta aquí, señor director, y saludo muy atentamente al señor don Luis Flores, que ya está en pantalla. Ok, Juanito, buenas noches, un gusto tenerlo nuevamente con nosotros y una alegría más para terminar este año 2021 que nos ha dado muchos golpes a muchos barrios, familias y queridas familiares y amigos que no están ya con nosotros. Este año que nos ha golpeado tanto en esa parte sentimental como también en la parte social y económica. Es durísimo, 2021 con un gobierno que se fue, que no lo queremos nombrar, y con un gobierno que sabíamos que era la continuación del que se fue, pero el pueblo es el soberano y es el que dio su voto y es lo que estamos viviendo. Y escaso comparando con el asunto de lo que es el COVID. Unos se vacunaron y están tranquilos, y eso quiere decir que nosotros le decíamos no voten por aquel banquero, y la gran mayoría no se vacunó, y ahora vean las consecuencias de lo que está pasando, otra vez el rebrote. Buenas noches, Richard, buenas noches, distinguidos amigos, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del planeta, gracias a Dios estamos una noche más junto a ustedes. Richard. Lucho, buenas noches. Me tocó a mí con el micrófono. Me olvidé. Bueno, Lucho, y la reflexión de entrada, no hay, el doctor Juan Cárdenas está esperándola. No, aquí la tengo, solamente era el saludo nomás. Esto es ya, gota a gota. Gota Luis a gota. Enrique de los Flores y Álava. ¿Ah? Ahí va. A ver, vamos acá ahí. de Puerto Arturo me dicen, no. En los dientes del apellido. No, nosotros los Flores tengo raíces desde Venezuela para su conocimiento. Ya. Para mira que a mí también el apellido mío, Macías, se degradó del Mesías. Mesías, llegó a Macías. Vea usted, Juanito, ya estamos aquí entrando en la época de la historia y prehistoria. La libertad no es otra cosa que aquello que los individuos tienen el derecho de hacer y que la sociedad no tiene el derecho de impedir. Ah, Juanito, ¿cómo ve usted esa reflexión ahí? Repítala, por favor. Ahí va. Dice, la libertad no es otra cosa que aquello que los individuos tienen el derecho de hacer y que la sociedad no tiene el derecho
de impedir. Bueno, mire, yo quisiera compartir con ustedes algo que he tenido que investigar porque es bueno que enriquezcamos nuestra cultura política. Está de moda el término anárquico, anarquista, anarquía, que utilizó el señor presidente para descalificar a un dirigente étnico. Viendo aquello, encuentro que aquel pacto social que describe tan claramente Juan Jacob Rousseau, el pacto social es una entelequia, en virtud de la cual nos imaginamos la sociedad ideal. Todos somos libres, actuamos de acuerdo a nuestras necesidades, pero resulta que necesitamos una estructura o superestructura por encima de la sociedad que nos garantice seguridad, salud, educación, bienestar y futuro. Y entonces, para que nazca esta superestructura, que luego toma el nombre de Estado, es la culminación del pacto social. Nosotros renunciamos a esa total libertad, nos sometemos al estatuto constitucional de los estados y en contraposición el Estado nos garantiza salud, educación, vivienda, recreación, bienestar. Si el Estado no cumple con su parte en este pacto social, este se incumple, este se disloca. Y entonces nace allí lo que se llama la posición anárquica de los que se sienten frustrados por el incumplimiento del pacto social y en virtud de ello recuperan todas esas libertades. Esto en un estado ideal explica teóricamente de dónde nace el anarquismo, que no es per se una frase o un término peyorativo, sino más bien es una concepción político-filosófica que explica esta yuxtaposición de derechos que deben ser asumidos recíprocamente. Si el Estado quiere ejercer un control de la sociedad, y eso significa la limitación de las libertades individuales, lo lógico que tiene que ocurrir es que ese Estado le cumpla al ciudadano que renunció a su libertad para que siga vigente ese pacto social. Si no ha ocurrido aquello, es como un simple convenio. El convenio es ley para las partes. Y el que incumple, le deja en libertad al cumplido para que pida el resarcimiento de daños y perjuicios y sobre todo para que quede sin efecto aquel contrato, aquel convenio, aquella convención, aquel pacto. Hago esta pequeña intervención al respecto, que más bien es teórica, que tiene que ver con la ciencia política en esencia, para que entendamos que no parece que haya un equipo de primera línea que asesore la voz presidencial. Si le quiso minimizar, peyorizar con la palabra anárquico,
realmente ahí hay una especie de doble acepción que es necesario tomar en cuenta por la importancia del mensaje y la calidad de la persona que lo emitió. Hasta aquí lo leído, señor presidente. Una pregunta, doctor Cárdenas. Prácticamente el presidente amenaza al señor Issa y amenaza con llevarlo en huesos a la cárcel, muerto a la cárcel. Va a morir en la cárcel Issa, de acuerdo a las declaraciones del presidente Lazo. ¿Podría irse a iniciar acciones contra ese tipo de declaraciones que atentan ya contra incluso la integridad física de un dirigente indígena? Bueno, cuando alguien dice que irá a parar con sus huesos a la cárcel, es una forma, si se quiere, derivada de una manera de decir que va a ir con sus huesos y con la carne también. No necesariamente estamos hablando de nada fúnebre, sino que es una amenaza que si se produce un efecto, irá a parar con sus huesos a la cárcel. Por ejemplo, el Luchito, como está ahorita, iría con sus huesos y con su carne también, ¿no? Así que solo es con fines didácticos, nada más. Didácticos. Entonces, pero el problema es que una proclama de esta naturaleza per se no es punitiva, no tiene efectos jurídicos, pero sí conmociona a la opinión pública, confronta una situación realmente peligrosa cuando hablamos de la búsqueda del diálogo y que aún están pendientes algunas mesas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la eliminación del incremento del precio de los combustibles, que para algunos economistas ortodoxos dicen que no afecta el costo de la vida, que más bien ha habido disminución de precios. Están locos. El combustible, por su propia naturaleza, moviliza el aparato productivo. Y cuando se paga más por el combustible, se traslada ese incremento a los precios de los bienes y servicios. Y eso genera carestía y, por ende, inflación. Esas son leyes económicas que conocemos simple y llanamente de la observación de los fenómenos políticos y económicos. Así que es absurdo que haya una perorata amenazante con una actitud que más bien busca crear nuevos conflictos, nuevos escenarios, nuevos temas para que la ciudadanía se distraiga de los que ya pasaron. Pandora Papers, vigencia inconstitucional a las claras de la ley económica urgente, incumplimiento de algunas ofertas de campaña. Del CIADI. El asunto del CIADI. Y por favor, compatriotas, no tomamos muy en cuenta lo que significa someter la soberanía nacional, la Constitución, resignarla a un grupo de jueces, entre comillas, jueces contratados por el gran capital transnacional para resolver a favor de ellos todos los conflictos que se derivan de una contratación que dizque viene como inversión extranjera. ¿Cuál es la condición? Vamos al Ecuador, pero no tenemos ninguna responsabilidad y hacemos lo que nos da la gana. Que la ley, no hay tal ley, Constitución tampoco, porque si ustedes se resisten, les traemos al CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje, que se organiza para cada uno de los casos y que son sugeridos por los reclamantes, que son siempre las transnacionales. Cuando esto ocurre, compatriotas, simplemente los intereses nacionales ruedan por los suelos. Definitivamente
hagamos conciencia. Este no es un tema ajeno. Y a usted, dignísimo ciudadano, hombre o mujer que nos está oyendo o viendo, le hacemos esta exhortación. Interésese por algo que nos afecta profundamente. El CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje, favorece a los grandes capitales que vienen, hacen grandes negocios y no se someten ni siquiera al espíritu de los contratos que firman con los estados, en el caso del Ecuador. Y en esas condiciones nos someten, nos esquilman, nos obligan a pagarles grandes indemnizaciones y hasta los honorarios de estos árbitros bien pagados. Eso se llama violación de nuestra soberanía, atropello de nuestra Constitución. No es un asunto de poca monta. Y claro, en el gobierno del presidente Correa tomó la decisión histórica de denunciar, así se llama en términos diplomáticos, denunciar, es decir, renunciar para salirse de este CIADI, que es tan perjudicial para los intereses de los ecuatorianos. Y ese proceso culminó liberándonos de este monstruo llamado CIADI, que repito, solamente fue concebido para proteger la impunidad de los grandes capitales que violan nuestra ley y constitución. Pero como fue una obra de Rafael Correa, entonces el odio, la persecución se ensañó hasta en eso. Y volvieron a poner en vigencia este sometimiento vergonzoso y perjudicial con tal de ir contra la corriente de la lógica, del progresismo, de la soberanía, de la dignidad, del patriotismo. Así que, compatriotas, este no es un asunto sencillo. Cuando escuchen CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje, es un dogal, es una amenaza, es una espada de Damocles que pende sobre nuestra nuca como pueblo soberano, y esto es obra de los odiadores que desmerecieron un trabajo realizado por Rafael Correa, que recogió una triste experiencia de estos centros de arbitraje que nos han costado ingentes recursos, miles de millones de dólares de una economía emergente. Así que, compatriotas, es bueno que tengamos claro lo que nos puede ocurrir para que entendamos los esfuerzos y apoyemos a todas las estructuras políticas, sociales, gremiales que impulsan el rechazo al CIADI. El CIADI no puede seguir en vigencia, ya lo bajamos en la Revolución Ciudadana y volvieron a reponerla, es decir, a entregar el país en bandeja a la voracidad del gran capital internacional simplemente por odio y persecución. Juanito, usted bien dice que esto es una obra de los odiadores y hay bastante odiadores, pero la pregunta del millón sería, ¿dónde están los colegios de abogados, los profesionales, los estudiantes que deberían de estudiar este caso, que realmente, como usted dice, es una violación a los derechos de todos los ecuatorianos y que no se pronuncian? ¿De qué hablar de la prensa? La prensa siempre ha sido parcializada a todos estos eventos que a ellos no les interesa el asunto del ciudadano, sino sus intereses de ganar dinero y ganar más dinero. Hoy en día, que ya le exoneraron el IVA, ya están ellos con lo que es el papel, ganando dinero a diestra y siniestra. Juanito, mi pregunta ahora, quisiera irnos un poquito a esta nueva ley que salió de la despenalización sexual de los 14 a los 18 años entre los jóvenes. ¿Cómo usted ve? Esa ley es una ley que puede traer muchas controversias, porque una niña de 14 años que con el consentimiento de ella va a decir que es con su consentimiento,
en que haya tenido una relación con un joven de 17, 16 años. Ahí no pasa nada. Es una cuestión donde la juventud recién está floreciendo y puede haber problemas en el futuro de madres demasiado jóvenes con niños. ¿Cómo usted ve esto, esta nueva ley, Juanito? Los regímenes prohibitivos no son los que mejores resultados obtienen con esas prohibiciones. Si a los adolescentes, a partir de los 16 años, el Estado le otorga su derecho opcional al voto para decidir con su voto por el destino de su país, es lógico que 2 años menos, que coincide con la edad por la que siempre un acto sexual se considera violación con una menor de 14 años. Siempre, eso dice el Código Penal. Estamos frente a una sociedad que tiene una población eminentemente joven, adolescente, que a despecho de lo que los viejitos a veces creemos, tienen autonomía de pensamiento, de acción y una concepción distinta de la vida. Por ejemplo, recordemos lo que ocurrió en la crisis inmobiliaria que vivió Estados Unidos por el año 2009. La burbuja inmobiliaria. La burbuja. Eso se explica, y en términos cortos, el hecho de que la gran industria inmobiliaria de Estados Unidos, que es una de las que más expectativas y ganancias ha creado, preparó para el año 2009, voy a dar una cifra arbitraria, 20 millones de viviendas, entre departamentos, propiedad horizontal, casas, en fin, 20 millones. Pero sucede que en esa misma etapa ya no es una prioridad el matrimonio de los jóvenes. Mientras para nosotros llegar a los 20, 25 años, en hombre y mujer unos 20 años, en nuestra época, ya una prioridad era casarse. Para estas sociedades modernas que tienen otros intereses, que se plantean otra clase de preocupaciones, sobre todo desde la visión virtual, tecnológica, la prioridad no es casarse. Y se vino abajo la expectativa de la oferta inmobiliaria en los Estados Unidos. Y lo que ellos pensaron vender, no se vendió. Vendieron mucho menos del 50%. Con esto quiero explicar cómo la juventud se plantea y se replantea otros objetivos, que ya no coinciden con la concepción clásica que nosotros tenemos de la sociedad. Entonces, el hecho de que una dama a los 14 años, una adolescente, que por otro lado las mujeres tienen una mayor madurez temprana, más que los hombres, bueno, toman alguna decisión y son libres de tomar sus propias prevenciones. No puede ser un Estado quien le impida, peor aún, criminalice ni penalice ese comportamiento. O sea, aprendamos a aceptar a la sociedad con todos los cambios e influencias que van asumiendo en su formación, en su desarrollo. Por ejemplo, este momento, y les cuento una experiencia, un nieto adolescente me llamó a un diálogo y me pidió que vea la película No mires arriba. Y me hizo algunas explicaciones. Me dijo, mire, abuelito, esta película tiene muchos mensajes.
Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la destrucción de la capa de ozono, la contaminación como una de las grandes amenazas para la humanidad. Abuelito, también se ve la codicia de los grandes empresarios que de todo quieren hacer dinero, hasta de la amenaza de muerte. Claro, dice, es un hecho increíble. Viene de la ciencia ficción algunos de los mensajes de la película, pero el mensaje que importa para nosotros y que a usted le puede interesar es que la prensa le miente. En este caso, el escenario son los Estados Unidos de Norteamérica, que para el cuento tiene una presidenta. Y la prensa le miente a la ciudadanía, le desinforma. Y la presidenta, en su desesperación por hacer negocios con ese gran empresario que quería obtener piedras preciosas de esa enorme masa pétrea que venía desde el espacio en contra del planeta Tierra, pero antes de eso quería extraer esa riqueza y supuestamente esa presidenta estaba de acuerdo con ello. Y entonces pidió a todos que no miren hacia arriba, que no miren al cielo, que no miren la amenaza que se venía. Y al último, el egoísmo de los sectores privilegiados. Un avión con capacidad para no más de 100 personas, se embarcan y se enrumban hacia otro planeta para salvar su vida, condenando a un holocausto planetario al resto de la humanidad. Entonces, una película que está en plena boga y que yo recomiendo, No mires arriba, me recomendó un adolescente con esta visión. Quiere decir entonces que nosotros a veces subestimamos la capacidad, la decisión, los sueños, la reformulación de los objetivos de la vida de los jóvenes desde su adolescencia. Yo siempre dije, la palabra a veces se lo lleva el viento, es el ejemplo. Y el ejemplo no tiene que ser para ponerlos un cinturón de seguridad, para que sigan cánones que a nosotros nos imprimieron nuestros padres. Los de ahora tienen otros cánones, responden a otra clase de objetivos, están más informados que nosotros, tienen mayor capacidad para la percepción de lo que ocurre a su alrededor. Si todo eso es verdad, ¿cómo no pueden ser responsables para asumir una decisión segura, sin riesgo y con la capacidad de poder asumirlo? Ellos decidirán si es para el futuro, para la formación de una familia, que esperamos que acá nunca deje de ser un objetivo, una prioridad del ser humano, su familia, su descendencia. Así que con esto yo intento expresar mi punto de vista, que me he replanteado. Lucho, yo no pensaba así hace 40 años, hace 30 años, pero las evidencias tecnológicas que están en manos de nuestras nuevas generaciones y que los vuelven más informados que nosotros, nos obligan a asumir esta clase de avances que deben convertirse sobre todo en responsabilidades compartidas. Me parece excelente ese criterio, Lucho y doctor Cárdenas, porque, a ver, los jóvenes están en otro mundo y están en un mundo inclusive tecnológico. Yo creo que hay que un poco entender que nosotros también fuimos jóvenes. Usted usó el pelo largo, Luchito. Sí, señor.
pero no tan largo. Usted, El doctor gato. Cárdenas. El gato. O sea, usábamos el pelo largo. Pero claro, y- imagínese usted que un día llegué a mi casa después de terminar el trimestre de colegio, porque uno salía de la casa paterna a la ciudad donde había el colegio y permanecía 3 meses ausente. Y volví efectivamente con la melena y todo. Y mi padre me dijo, oye, estás con con cabeza de palo Hippie. de fósforo colombiano. Había un fósforo colombiano bien frondoso, grandote, Sí, sí, sí. es un palo delgadito. Entonces, que estaba con la imagen del palo de fósforo colombiano. Vaya a cortarse el pelo. Ahora no podemos hacer eso. Pero ¿quién no tuvo? Ahora, claro, el caso de Lucho es el más complicado, porque él nació condenado a ser calvo y eso ya no es culpa. No, no, no. Es ahora por los años, doctor, por los años. Oiga, mi papá a mí me prohibía el pantalón campana. Y había unos zapatos plataforma que se le ponían tachuelas alrededor. También me los prohibía. Me dijo, vístase como hombre, que eso es de mujer. Porque las mujeres andaban con plataformas en esa época, ¿no? Y el pantalón acampanado. Bueno, pero mire usted que hoy estamos atravesando por las mismas circunstancias y yo entiendo lo que usted dijo, doctor Cárdenas. Los jóvenes ahora necesitan un poco más, como no de libertinaje, sino de libertad construida desde la lógica, ¿no? Esa libertad debe ser construida, pero desde el hogar. Pero hay unos jóvenes que hacen libertinaje, que eso sí es peligroso para un futuro nuestro. Doctor, ahora vámonos a otro extremo. Hay una sentencia que saca la Corte donde habla de los 23 jueces que fueron destituidos en base a una evaluación que hizo el Consejo de la Judicatura, que fue nombrado por los del Consejo de Participación Ciudadana, los transitorios, y entonces hoy en día lo que está diciendo la Corte es que se los tiene que indemnizar o pagarles, pero no los reingresan a sus funciones, y también dan a entender que todo lo que han actuado queda vigente, como que no ha pasado nada, señalándolos que esa acción fue ilegal. ¿Cómo usted ve eso, doctor? Ya comentamos este tema en esta misma noche. Sin embargo, vale insistir en lo de fondo. Lo que la Corte Constitucional declara es la inconstitucionalidad de la evaluación. Nada más. Esto quiere decir que los jueces que fueron perjudicados con esa defectuosa, por decirlo menos, evaluación, tienen derecho a que se les resarza del daño económico que le provocaron con esa injusta acción de excluirlos a 23 jueces de esa evaluación. Y los que se quedaron como fruto de esta defectuosa forma de evaluar y de sustituir son los que tomaron a su cargo los juicios del escándalo, de la persecución, del lawfare. Y entonces ahí la Corte Constitucional, disque de lujo, nos quedó debiendo. Claro. Porque jueces con origen inconstitucional no pueden provocar, peor aún temporales, que no existen en nuestra legislación, claro, no pueden generar sentencias, resoluciones que tengan vigencia. Porque no me pueden decir que al vecino del barrio se le ocurre dictar una sentencia y la sentencia es muy bien hecha, pero no está autorizado por la ley. Y es más, hay un organismo que le dice lo que usted está actuando es inconstitucional, pero a renglón seguido, para quedar bien con Dios y con el diablo, pero todos los actos que han dimanado de estos jueces es constitucional, es legal, están en firme, dice. Entonces ahí nos queda la sensación de que son tibios,
solo que le dieron a la justicia internacional, a donde irá este caso particular, le dieron insumos para que declaren lo que esperamos que sea la consecuencia lógica de una inconstitucionalidad en la evaluación y sustitución de los evaluados por un organismo que no estuvo autorizado, por el atropello de los procedimientos, por la desinstitucionalización de la justicia. De todas maneras, esta inconstitucionalidad tibia, dictada por la Corte Constitucional, le servirá y de mucho a reclamo que se tenga que realizar en cortes internacionales. Doctor. Señor director, señor Flores, sí se da cuenta que está repitiendo los temas. No, parece ser que se vino levantando de la cama e interrumpió su sueño. Así que yo me voy, yo con una pregunta más, con un diálogo más, me voy a retirar. Sí, doctor, sí. No sé si... Ansore con excuse me. Pero a ver, hábleme quicho nomás. ¿Qué pasa con la asamblea sobre este tema? Opalli sere imash naña causa chingashpa. Machilucho. ¿Qué pasa con la asamblea, doctor? ¿Lo tomará este caso para un enjuiciamiento a la señora Maldonado y a todo su corte? Bueno, si sus actos son declarados inconstitucionales con reparación incluida, es lógico que el Consejo de la Judicatura, como tal, que es objeto de control político, sea sometido a juicio político. Y eso no le tiene que escandalizar a nadie. Que vayan y rindan cuentas y expliquen su conducta. Pero como siempre todo está manejado, no pasa nada. No, pues si no este es el problema. En el campo del derecho hay el ser y el deber ser. El deber ser es este mundo ideal que nosotros extraemos de la doctrina, de la jurisprudencia, de la ley positiva, de los códigos y de los procedimientos. Pero el ser, en cambio, es aquello que se arregla entre gallos y medianoche y mediante ese mercadillo de votos para salvar o para condenar. De eso ya está cansada la ciudadanía. De eso ya está cansada. Porque no es justo que se diga, por ejemplo, que quienes observamos la moral, cumplimos la ética, somos unos tontos. Los vivísimos son aquellos que vienen a la asamblea y en los 4 años se convierten en los nuevos ricos de sus provincias. ¿A qué cuenta? Eso no está bien. Yo repito, la remuneración que recibe un legislador es suficiente para vivir honestamente, sin ningún tipo de lujos, pero como vive cualquier ecuatoriano. Pero sí, vemos que de pronto empiezan a apantallarnos con derroches, con riquezas injustificadas. Ahí cabe decir, sacristán que vende cera sin tener la cerería, ¿de dónde pecatamea si no es de la sacristía? Claro. Y más aún, hay 3 cosas que no se pueden ocultar: la tos de un enfermo, el vientre de una embarazada y la fortuna mala vida. Una persona que está afectada de tos, por más que se esconda, saldrá tosiendo y será descubierto. La dama embarazada se cumple los 9 meses de gestación y aunque no quiera tiene que parir. Y la fortuna mala vida, se esconda donde se esconda, cualquier rato asoma. Así que quisiéramos una clase política más ética, que no desprestigie la gestión política, que es per se el acto más hermoso de construir bienestar para todos. Es un acto de generosidad, de dación, de entrega, que lo prostituyen aquellos que lo convierten en la politiquería rampante. Eso quisiera que se proscribiera para siempre
sería, si algo tuviéramos que pedir para el año nuevo, este sería mi pedido, que la política se depure, que recupere sus virtudes y sus fortalezas y que se destierre para siempre esa politiquería utilitaria donde asoman de pronto los nuevos ricos sabiendo que ayer nomás no tenían en qué caerse muertos. Hasta aquí lo leído, señor presidente. Y le digo esto porque siempre tenía yo la costumbre de matizar mis intervenciones en la Asamblea diciendo lo que dicen todos los secretarios, hasta aquí lo leído, y yo nunca he leído. Así que a ustedes, a usted, don Richard Macías, a usted, Luchito Flores, nuestros deseos, este es el último programa en mi caso, por el año 2021. Los deseos de que en el 2022 nos encuentren igualmente haciendo el trabajo de crear conciencia, utilizando la comunicación alternativa como la herramienta para decir la verdad. No aspiremos a que un comunicador sea imparcial. Aquí cabe una frase realmente lapidaria de quien hace pocos días acaba de fallecer a los 90 y pico de años de vida, Desmond Tutu, un líder religioso de Sudáfrica, aquel que llevó adelante la liberación de Nelson Mandela, Desmond Tutu. Él decía, en los actos de injusticia, en que se declaren imparciales, ya tomaron parte del lado de los injustos. Eso es muy importante. No podemos dejar de pensar con nuestro propio criterio, pero lo que no podemos hacer es sacrificar a la verdad, mentir. Eso no puede ser. Calumniar, perjudicar. La comunicación entraña una enorme responsabilidad. Hay mucha gente que nos escucha y algunos hasta nos creen. Pues bien, guardemos esa credibilidad. Atesoremos esa forma de crear confianza en la palabra para que la jerarquicemos, para que no digamos algo que no podamos defender, para que no sigamos la ruta de los calumniadores, de los mentirosos. Hagamos un esfuerzo para que nuestro mensaje no sea contaminado con otra motivación que no sea el deseo de construir derechos consolidados para quienes los necesitan en una sociedad tan inequitativa que nos avergüenza. Ojalá que esta sea una de las grandes tareas de la sociedad ecuatoriana y que nos respeten nuestro derecho a disentir, a la oposición democrática garantizada por la Constitución. Todo esto es un escenario ideal que se nos viene en pocos días. Y por ser este el último programa en que tengo la oportunidad, por el favor de quienes nos invitan, de expresar nuestro modesto punto de vista, lo hacemos con todo respeto, respetando el criterio ajeno, respetando las disidencias, inclusive ideológicas. Todas tienen un valor cuando nacen de intenciones legítimas y sanas. Con esta oportunidad a los hermanos migrantes, a los oyentes y televidentes que han dejado de ir a la camita por estar escuchándonos, les agradecemos por ello y les expresamos nuestros mejores deseos para el nuevo año 2022. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.